Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenidos a una nueva emisión de Una mano para la transición del humano. Quien les habla, Mónica Armendano, los saluda muy, pero muy especialmente en este día sábado 12 de junio de 2021, desde Buenos Aires, desde Once. Estoy por estos pagos en un día de mucho sol, bastante cálido, muy bonito día de invierno y saludo muy especialmente a mis queridísimas compañeras y amigas Guadalupe Bañuelos y Alejandra Casado. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás por Villa Yardino? Muy bien, acá en un día precioso, este, arrancando el día, ¿no? Bastante tardecito arrancando. Bueno, es sábado, a Sí, veces, sí, 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 a sí, veces pero bueno, pasa. muy bien. Bueno, qué bueno. ¿Y vos, Guadita, cómo andás por allá por Capilla del Monte? Bien, bien, también arranqué tarde el día, fiaca, al estilo perezoso, pero lindo. Hoy va a ser un día hermoso porque dicen que va a llegar a ser 28 grados. Aprovechar el calorcito acá en las tierras, que la semana que viene se viene con todo el frío y va a estar, hasta pronostican nieve, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vi que pronosticaban nevada para aguanieve, nieve para el 16 por ahí. Sí, cerca de mi cumpleaños, hablando que hoy es el programa número 40, a una semana de cumplir yo los 40, así que ahí vamos a ver qué sale en esta antesala de los 40. Emisión número 40, así es, así Sí, es. Llegamos a las 40 emisiones. llegamos a Eh, las 40 emisiones. Qué Y la bueno. semana que viene llego a los 40 años. Y llegas a los 40. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, mucho agradecimiento de vuelta por la emisión anterior, sobre todo por lo que abordamos con los niños. Y bueno, eso, que dio mucha utilidad. Recibimos muchos mensajes con respecto a eso. Y esta semana, en esta emisión, mejor dicho, porque como estamos semana por medio, queríamos arrancar a hablar, eh, Ale, a ver si podemos abrir algunas puertas más para abordar el tema del miedo, ¿no? Este compañero de camino, ¿no? Que todos quieren evitar y que no se puede evitar de sentir y que, bueno, para que se transforme en un medio, a veces necesitamos encontrar una funcionalidad que queda media opacada o que como que no se le encuentra el picaporte para abrir esa puerta, ¿no? Y dadas las circunstancias que vivimos día a día en distintos aspectos, no solamente por la salud, sino por otros detonantes que tenemos cotidianamente, hay muchas personas que están viviendo muy aferradas a sus miedos. Entonces, queríamos dar una perspectiva renovada acerca de eso y si vos nos podrías, si te parece bien, arrancar la emisión número 40 en este día 12 de junio, eh, hablando del miedo. Bueno, wow. Yo creo que el desafío más grande que tiene el miedo es descubrir nuestras limitaciones y poder aceptarlas. Eh, entonces creo que ese es el gran desafío del miedo. Eh, no querer aceptar la limitación que tenemos. Entonces vivimos peleándonos con esa limitación. Esto tenemos una compañera que vive en Israel, que tiene su hijo en el ejército y en una oportunidad nos cuenta que lo primero que hace el equipo es asumir de que pueden morir en una operación, Sí. ¿no? Y entonces cuando hacen ese trabajo interno de asimilar esta posibilidad,
es una cosa muy importante porque todo su psiquismo incorporó la posibilidad, entonces ya está pudiendo controlar a todas sus capacidades. Porque la situación de miedo es una situación donde no podemos controlar aquello que está fuera de mi alcance. Claro. Cuando yo le digo a mi psiquismo que tal cosa está fuera de mi alcance y mi psiquismo entiende, ok, esto está fuera de tu alcance. Entonces salís al campo de juego y tu antena es tan eficiente en el límite como en el alcance. Quiero decir, la persona no pierde los reflejos, la persona no pierde sus cualidades, ¿sí? Aun cuando la situación requiera de él reflejos que no tiene o capacidades que no tiene. Es como que logra un extendido, porque empieza a trabajar otra parte de nuestra antena que tiene que ver con el entorno. ¿Sí? Nuestro psiquismo es una antena, básicamente, y se configura. Y la configuramos nosotros con nuestras codificaciones, porque lo que nosotros estructuramos como lenguaje es una codificación. Entonces el sistema psíquico, la antena ya está configurada y entonces trabaja tan eficientemente dentro del límite como dentro del alcance. Entonces la persona sale y lo que tiene cuando regresa es un aumento de sus capacidades. ¿Por qué? Porque su antena estuvo trabajando dentro de su límite y transfiriéndole a su alcance una coordenada que le dijo la anticipación de qué hacer en un instante donde no hubiera alcanzado a medirlo. ¿Sí? Entonces, el estrés es eso, no poder declarar una posición específica de limitación. Entonces, claro, esa antena no sale al campo sin configuración. Entonces, ahí es cuando el medio externo se mete adentro del interno y te hace fallar, ¿sí? O ocurren fallas. Pero esas fallas son faltas de métrica de nuestro sistema psíquico. Quizás esto suene recontra complejo, pero es que si me pones contra la pared a hablar del fenómeno del miedo, necesito decirte que somos antenas, ¿sí? Claro. Y que nuestro psiquismo es un mecanismo controlador de un sujeto adentro de un entorno. Sí, lo que podemos, para que ayude también a la escucha, lo que estás abriendo, lo que estás describiendo, es una manera de gestionar el miedo, no de inhibir la sensación del miedo, porque la gente, la lectura que tiene, por lo general, del miedo es la sensación, o sea, lo siente físicamente. Entonces, al sentirse, es como que lo pone como que esa sensación es la totalidad de la gestión de ese hecho. Entonces se paraliza. Pero en cambio, cuando vos utilizás esta descripción donde esta conocida nuestra sitúa en su imagen las posibilidades que tiene el hijo, ya ahí no está hablando de lo físico, lo está proyectando. Entonces ahí tiene otras herramientas, porque bueno, muchas personas están vivenciando la sensación del miedo y no estamos hablando de evitar la sensación del miedo, sino qué herramientas hay actualmente para gestionarlas. Por eso vos estás nombrando esta posibilidad que es una realidad, que somos antena, para que esto ubique a la persona en que no solamente está recibiendo su percepción, sino que también está percibiendo la percepción del ambiente, se está relacionando con un ambiente. Y el miedo termina siendo este mecanismo para situarnos dónde están los límites, a dónde está mi alcance y a dónde imaginaba que estaba mi alcance, porque obviamente, como decís, surgen las fallas, porque capaz que estaba sobrevalorado mi alcance ante una situación. En definitiva es esto, ¿no? La especie humana está ante un desafío de poder extender su funcionamiento a la esfera psíquica.
Entonces necesita entrar en una conectividad con el entorno mucho más definida. Bueno, hay una noticia que me llegó medio como con titulares, la verdad que yo no la vi de manera directa, pero me llamó la atención de esto de que están investigando aquellas personas que a pesar de contagiarse no despiertan la enfermedad. Sí. Entonces descubren cuál es el gen que está asociado con esta inmunidad natural, ¿no? Sí. Y ese gen muy alude en su nombre a las latitudes y longitudes de la Tierra. Yo no sé cómo es que codifican a los genes y cómo es que llegan a deducir este código, pero esto está representando literalmente a lo que venimos diciendo. Si mi composición genética está incluyendo al entorno donde yo me estoy desarrollando, entonces significa que ese entorno entra a mi sistema y me avisa de cualquier cambio que le sucede. Y mi sistema integra el nuevo cambio y sigue viviendo en ese entorno. Entonces, todo esto tiene que ver con la geolocalización del sujeto, físicamente hablando. Entonces, tienen su genética como si fuera un plugin, ¿no? Estamos acostumbrados a para extender las funciones de mi navegador, le pongo un plugin, ¿no? Después le puedo poner un plugin al dispositivo que sea que yo le quiero extender una función. Bueno, ese gen es una especie de que me dice la geolocalización. ¿Para qué? Para que cualquier modificación que suceda en el entorno, mi biología, que es un habitante de ese entorno, esté enterada, ¿sí? Entonces, y esto ya está como configuración natural. En otros casos, claro, el ambiente quiere informar al habitante de sus nuevos cambios y el sujeto no está con su proyección encajada dentro de este contexto, porque su proyección seguramente está más encajada dentro del parámetro de su imaginación. Entonces, cuando la Tierra tiene una novedad, la Tierra no está incluida en su plan. ¿Sí? Entonces, obviamente, es como una información enemiga. Y la verdad es una información del ambiente. ¿Sí? En el ambiente sucede tal cosa. Y si todos los elementos que integran ese ambiente se enteran de lo que sucede, listo, ya está. Lo colocan y lo metrizan y lo administran y naturalmente, como pasa con los animales, como pasa con las plantas, como pasa con todo. Por eso en África empezaban a hacerle pruebas de coronavirus y decía, pero todo tiene coronavirus. Una papaya tiene coronavirus, decía, ¿no? Se veían las imágenes. Y claro, porque está conectado todo el entorno. Sí. Todo el entorno está conectado, porque eso es el campo electromagnético de la Tierra, es una interconexión de todos los recursos. Entonces allí todas las especies se interconectan, todas tienen su cualidad de conexión con el entorno. ¿Sí? Yo creo, Ale, a ver si por ahí podemos introducir también el otro temita, así hacemos todo el desarrollo, haces vos y nosotros compartimos contigo. Me parece que la sensación que a mí me da es que en el humano, en nosotros los humanos, nos cuesta eso que vos decís, amén de este ineficiente desarrollo psíquico y desconocimiento de nuestro psiquismo y todo lo que venimos compartiendo, emisión tras emisión, el tema del control, ¿no? De esta necesidad de controlar lo externo que tiene el ser humano. Entonces, un poco llevándolo de vuelta a lo que comentaba Wada, que la persona cuando tiene una sensación de miedo lo quiere controlar,
pero lo quiere controlar externamente. Es decir, es como yo quiero que esto no pase, yo quiero que esto no me descoloque, yo quiero que esto que pase en el ambiente no pase, ¿no? Es como que si yo pudiera crear, no, lo estoy poniendo en los extremos, ¿no? A propósito. ¿No? El ejemplo que vos dabas de esta compañera que, bueno, que su hijo está entrenado como para decir, bueno, salgo a una misión, yo no puedo controlar no morir, pero lo que sí puedo tener es un control interno de mi eficiencia mayor en el trabajo que esté haciendo. Sí. Un dominio de la realidad que habito. Ah, ahí va. A ver qué ¿Sí? sería eso. Bueno, canjear la idea del control por un dominio de mi alcance. ¿Sí? Como mi alcance es limitado, hay una parte de mi antena que se conecta con el entorno. ¿Sí? Entonces, me va a avisar a mi sistema parasimpático directamente para activar mi escucha o mi visión o mi tacto o en fin, va a hacer uso de mis recursos fisiológicos de forma adecuada, pero eso no lo voy a controlar yo, lo va a gestionar una parte de mi sistema que interactúa con el ambiente con total naturalidad, ¿sí? Entonces, el sistema que tiene corto alcance, que es el que yo tengo conscientemente, va a estar tranquilo porque su sistema inconsciente hace el resto. Entonces se complementa el consciente y el inconsciente. El consciente se ocupa del alcance y el inconsciente se ocupa del límite. Sí, 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 sí. Bueno, entonces esa es la confianza que pretendemos desarrollar, porque bueno, esa es nuestra etapa de desarrollo evolutivo, ¿no? Claro. Claro, que esto está siendo distinto. Yo puedo nombrar el caso de un conocido mío, este, que, que bueno, tenía enfocada su vida, lo voy a poner con el ejemplo como venimos trabajando con las tres psiques, en el contexto con los otros. O sea, su vinculación, su atención y su finalidad era siempre asistir al contexto. Cuando este contexto ya no tuvo ese requerimiento, se volcó a una revisión consigo, en sí misma. Pero ahí le empezaron a saltar todos los alertas de miedos muy profundos, miedos a no sentirse a la altura de la circunstancia que estaba viviendo. Obviamente que esta persona no tenía nociones de ser una antena, o sea, ¿y qué pasó? Se desconecta de la realidad psicológicamente hablando, y entra en un estado estuporoso, que no podía, solamente podía seguir con la mirada, pero no podía hablar, no podía manifestar, ni tampoco podía, cuando volvió a hablar, relatar hechos de la realidad, sino eran más percepciones de miedos, de fantasías de miedo, de persecución o de otras cosas. Esa situación fue como muy abrupta, en menos de una semana, pero es un poco lo que vos estás hablando, de que al no tener una gestión y querer generar, como dice Moni, un control sobre lo externo, este, inconscientemente se separa del ambiente, se separa de la realidad. Y yo creo que ahí el gran disparador era cómo gestionaba el miedo. Uh-huh. Bueno, son mecanismos del sistema psíquico. Al no Claro, poder tratar el miedo adentro de él, era más fácil asistir al miedo de los demás. exacto. ¿Mm? Porque bueno, su Porque proyección, su forma de trato era hacia los demás. claro, Entonces claro, dejaba muy vacante hacia consigo mismo. claro. En realidad es su proyección del miedo que tenía él mismo proyectado en los otros. Entonces se sentía útil siendo el límite del otro. Entonces, porque el límite del otro estaba a su alcance. Entonces ahí estaba tranquilo porque se sentía útil.
Y el tema del aislamiento y no poder ser útil, listo, colapsó ese mecanismo y cuando se retrotrae encuentra lo que hay en casa, que ese miedo que tenían los otros, al cual él era útil asistiéndolo, cuando le toca a él no es útil para asistirse a sí mismo. Bueno, este es cuando vos decís se alejó de la realidad, yo creo que está haciendo un reseteo para volver a recolocarse, pero a sí mismo. Claro, yo lo tomaba como que estaba haciendo un barrido hasta el último momento que estaba conectado con esa realidad. Por eso muchas veces se retrotrajo al pasado, o sea, como que una parte Se interna está tiene, operando claro, a dónde está anclado, como lo que hablábamos de la otra vez, porque las claro. relaciones del miedo, yo también la vinculo mucho a qué estamos anclados, o sea, si está muy alejado de nuestra ancla, porque ahí es como que nos estamos yendo mucho de nuestro poder de captación de la situación. En este caso estoy diciendo. Sí, sí, sí. Sí, porque bueno, Guada, vos me compartiste Sí, esta por situación eso los y trajes, porque lo que tenés fresco también vos, Moni. sí, 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 no, es que daba la sensación al principio que era como un estado estuporoso, ¿no? Ese estupor, ese estado estuporoso es cuando vos tenés un shock muy grande, muy, muy grande, que te quedás impávido, que no, como recalculando, ¿no? ¿Qué es lo que... Y bueno, y después devino en estas idas y venidas, ¿no? De reconexión a través de una vuelta al pasado y bueno, es tanta incógnita, ¿no? Que se genera, pero está bueno el ejemplo como para ver que muchas veces esta situación de que no es dominio, como lo que vos nos explicabas, Ale, ese control interno, y que ya no puedo controlar lo exterior, ya se me desorganiza lo que tenía organizado, ¿no? Es decir, no sé si tiene que ver con eso también, porque a mí me da la sensación que tiene muchas capas el miedo, ¿no? A mí me venía mucho lo de miedo medio, a mí por lo menos las situaciones que me han dado miedo se han convertido en medio para, como vos decís, bueno, ubicarme en mi limitación y poder reconocer y enriquecer mi alcance, porque si yo quiero todo, alcanzar todo, no alcanzo nada y me siento totalmente ineficiente y ahí sí, anulado, ¿no? Que me da la Ujú. sensación que ella se sentía como anulada, esa, pero es simplemente una lectura que no sé si cuadra, ¿no? Pero estaría bueno la perspectiva de Ale, ¿no? Lo que pasa que pues, forma parte de las instancias de desarrollo de nuestro psiquismo. Primero vamos a estar fundidos con la totalidad y entonces, claro, queremos actuar como la totalidad sin serlo. Claro. Entonces, evidentemente que después esa totalidad va a decir, ok, sos parte de mí, tomá. Y vos, si sos parte de la totalidad, tendrías que poder responder, pero resulta que sos algo, no sos todo. Entonces, procesar en el psiquismo que soy algo y no soy todo es como dejar la teta cuando somos chiquitos. Claro, eso está muy bueno, porque todo el tiempo se nos funde nuestra percepción a la totalidad, como que no tenemos lo que justamente viene este desarrollo del aparato psíquico, es ayudarnos a poner esos límites, es decir, soy algo, no soy todo. La situación que Vos, observo, mi perspectiva es de algo, no de toda la situación. pero es que vos fíjate que es una descalificación. Si yo soy algo, es más que, si yo soy todo, eso es más que ser algo. ¿Está? Sí, Entonces, es como que me tengo que descalificar. Entonces, el dolor de la descalificación.
el dolor de la separación. Bueno, en muchas ocasiones se me viene a la cabeza de cuando se hablaba de la adolescencia, que adolecer era el sufrimiento de sentirse que ya no es parte de la familia, sino que es un ser distinto, Sí, que ¿no? ya no es un Y que niño. tiene que procesar eso, y eso duele. Bueno, ese es otro ejemplo de esto, ¿no? Aunque, bueno, ahora hay otros mecanismos de proceso de la adolescencia, ya empiezan a registrarse como independientes a la familia desde mucho más chicos. Mucho más chicos, sí. Bueno, pero eso antes no ocurría, eso ocurría mucho más secuenciadamente, mucho más psicológicamente. El proceso era como mucho más lento, el de desidentificación con la familia. Sí, el duelo del ¿Mm? abandono de la niñez también. Era un duelo abandonar la niñez. Sí, Es sí. decir, el pasaje, por ejemplo, de la escuela primaria a la secundaria era un duelo, realmente. Estoy hablando antes, ¿eh? Eh, Ese claro, cambio, pero ¿no? ahí es donde podemos notar que la evolución es psíquica, porque Claro, tienen el alcance las nuevas generaciones de desidentificarse del contexto y claro, tomarse a ellos como unidades particulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro psiquismo, cuando se va desarrollando, se vuelve más particular cada vez, claro. ¿sí? Entonces, la especie Claro, humana está desarrollando cualidades psíquicas, entonces las unidades funcionales, que son cada humano que vive, van a tener autorreferencia cada vez mucho más sofisticada, claro, y ¿sí? eso Por es la ejemplo, clave de definirse como mm, algo. claro, además esta cuestión de que van a ver que es imposible comunicarse con los adultos porque tienen bases más colectivas y no particulares. Entonces no tienen ni siquiera cómo explicarse que ellos son tan diferentes a sus mayores. Claro, Ellos van a tener que trabajar mucho, mucho en desarrollar explicaciones para ver por qué ellos son tan distintos generacionalmente a sus antecesores, cosa que no había ocurrido en generaciones anteriores nuestras, ¿sí? Que éramos más filiales, o sea, había más parecidos entre una generación y la otra, qué sé yo, el bisabuelo con el abuelo no había unas diferencias tan grandes. claro. Ahora son completamente grandes las diferencias. Y eso es porque la especie está dando un salto evolutivo inmenso, inmenso, Sí, en una evolución muy rápida en un corto tiempo. Entonces la podemos ver el efecto de una generación a la otra. claro, y también cómo lo gestiona una generación a la otra, porque, bueno, en este caso que daba el ejemplo, pierde, al perder el contexto, queda boyando. Este, en cambio, hoy por hoy los chicos perdieron sus contextos, porque obviamente no están en contextos sociales, porque se cortan los deportes, se corta la escuela, pero no pierden su particularidad, o sea, se sigue desarrollando como decíamos la otra vez, virtualmente, con contacto más virtual, pero siguen en desarrollo. No es que quedan boyando los chicos, no lo noto así, al menos como siempre digo, en el foco de observación que es mi hijo, los amigos, este, están mucho más mostrando esa particularidad, ese ser algo, aunque fueran totalmente diferentes a la familia que los cría. Y eso tampoco le genera un conflicto, le genera solamente, como vos decís, un punto de elaborar una comunicación a ese conjunto, pero no como que se sienten que no pertenecen, simplemente marcan que son diferentes, esto que no se preocupan por ser diferentes. En el cambio, en generaciones anteriores, como esta persona, se preocupaba por que no estaba a la altura de quién, de sus pares, de sus amistades, de otros familiares que ya tenían esa misma edad y que ella no se había encargado de un montón de cosas
que los otros sí. O sea, entraba en una comparación, en competencia, en realidad porque se tenía que medir dónde estaba ubicada. Pero ese mecanismo le tiró una baja calificación y esa baja calificación, en vez de leerla como como todo lo que me falta construir, lo leyó como una falla y se atemorizó. O sea, le agarró miedo al error. Claro. Y ahí, bueno, busca inconscientemente dónde puede encontrar esa estabilidad. Y noto que muchas veces pasa eso, cuando pierden el contexto de referencia, sea ideológico, político, queda como ese miedo a ese vacío, a esa separación, como que, bueno, ¿y acá adentro qué hay? Sí, vos sabés que a mí lo que me venía era que no lo noto en las generaciones actuales, por lo menos las que yo tengo contacto, que volviendo a la adolescencia y seguramente la adolescencia de esta persona, como que también esa identidad colectiva se buscaba como en una uniformidad, ¿no? Había como más, todos nos vestimos de tal manera, el grupo, bueno, yo no encajaba mucho en eso porque nunca me gustaba lo que, pero es como que de golpe hubo como muchos movimientos, ¿no? Donde había uniformidad para sentirse contenidos en esa uniformidad, o un ídolo al que seguir, o una forma de vestirse, una forma de peinarse, bueno, tantos movimientos, ¿no? Ahora noto que, bueno, los jóvenes, adolescentes y, bueno, los millennials también, ¿no? Como que hay disparidad, hay eclecticismo, variedad, que no es una uniformidad, es una expresividad, una múltiple expresividad. Y que de golpe, en esa multiplicidad, la persona que venía de la uniformidad se siente perdida, porque no se siente que encaja, ¿no? Quizás es muy lineal lo que estoy comentando, pero me venía un poco eso, ¿no? De ese temor. No sé, yo recuerdo cuando salí de la escuela secundaria y fui por primera vez a la universidad, eh, el hecho de estar en un ámbito distinto, no es lo mismo la escuela secundaria que la universidad, aunque si bien yo fui a una universidad privada y bueno, tenía unas ciertas características, era como un pasaje que exigía una madurez mucho mayor, más allá del viaje, de la distancia, de toda una serie de cosas a asumir, como que los distintos contextos dan cierta contención y cuando uno la tiene puesta afuera solamente y no interna, eso se te desarma y te desarmas vos. No sé, Ale, si nos fuimos mucho o si vos podés, te parece que podés continuar por este lado. Un proceso de elaboración de la particularidad. Entonces se nos van a romper en este derrotero muchos ideales sociales, pero porque la sociedad tiene que encontrar un anclaje propio, cada individuo se tiene que autodeterminar, ¿sí? Entonces a partir de autodeterminarse puede interactuar con el resto, ¿sí? Creo que en el futuro esto de cumplir órdenes porque sí, no lo veo que vaya a ser el prototipo, ¿no? O sea, creo que el nivel de autodeterminación va a ir creciendo con sus errores asociados, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Pero no veo a las nuevas generaciones subrogándose. Este, creo que es un proceso de llevar al máximo el modelo anterior, pero justamente para poder decodificarlo, no para poder instalarlo. Claro, no para perpetuarlo, justamente. Claro, es para decodificarlo. Sí, Entonces sí, ahora le sí, ponemos el acelerador, sí, ¿para qué? Para ponerlo más nítido, para poder decodificarlo. Una claro. vez que lo decodifica cada antena, ya pierde poder, o sea, no se va a instalar. Claro.
Bien, pero esto que decís de la determinación también es una base muy buena para pararse, porque cuando mi percepción está fundida con la totalidad, ahí no hay determinación, porque es muy efímera en todo caso. Ujú. Pero cuando yo me defino como algo, como una parte de esa totalidad, sí puedo tener determinación. Claro, 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 exactamente. Nuestra posibilidad de autodeterminación es paradójico, ¿no? Porque en vez de ser todos somos algo, pero el nivel de autodeterminación me va a dar a mí la capacidad de interacción con el resto, que también son algo. O sea, quiero decir, vamos hacia un mundo más real, no tan fantástico, digamos. Claro, no el mundo de Totalmente. los que son todos, sino del mundo de los que somos todos algo. Es Claro. paradójico, es verdad, es verdad. Pero bueno, el tema es que el algo ese no estaba dentro de nuestra configuración, ¿no es cierto, Ale? Porque no lo comprendíamos técnicamente el rol que cumple. Y el rol que cumple es muy grande respecto de nuestro desarrollo particular, que es el que viene en el futuro. En el futuro viene un desarrollo particular que es el que hace mejorar a nuestras sociedades. Nuestras sociedades es imposible que se mejoren si no se mejoran los individuos en su nivel particular. Al contrario, va a haber como una depravación de la sociedad. O sea, si no hay particularidad, se tiende a degradar. Si el desarrollo de la particularidad no se da, hay una degradación social, Claro, Sí, ¿sí? sí, Porque sí, sí. lo que hace que la sociedad se revitalice es que cada miembro se autodefina. Entonces, cuando cada miembro se autodefine, mejora a toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque se llena de ángulos, se llena de perspectivas y se empiezan a construir algo a nivel colectivo, pero colectivo a través de del desarrollo de la particularidad, no a través de la anulación particular. Claro, un colectivo como una base en común, como lo que hablamos muchas veces, por ejemplo, todos pertenecemos a la base humana, pero cada humano a la misma vez es algo distinto, genera un aporte a esa base y no Claro, es, como una cima que decimos todos ujú, pertenecemos a una civilización como lo más refinado y que nuestras ideas, nuestras tendencias culturales sean como lo que nos determina y ahí obviamente entra en la degeneración en sí, sí. porque no define a ninguno como miembro. Entonces No, claro, nadie porque se hace responsable. claro, no es autodefinición en Simón, ese sentido. No, sí, 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 sí. no se, o sea, se degenera porque no hay individuos, está todo en la misma masa. Ok. Bueno, sí es importante esto de aclarar que la autodefinición y la autodeterminación no tiene que ver con esto que estás comentando, ¿no? Porque a veces la persona dice, bueno, yo me autodefino y sigo esta línea política, esta línea económica, estoy recontra autodefinido, no estamos haciendo referencia a eso, ¿no? Me gustaría como es que, ampliarlo para que es que la persona va a practicar su alcance y aquello que alcanza se autodefine en eso y en cada persona va a variar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que queremos mostrar es que el proceso que está ocurriendo en la especie humana es que se está desarrollando el área del psiquismo que tiene que ver con la particularidad. Entonces, los bien, desafíos que vamos a tener son de que nuestros referentes se vuelven tan cambiantes y tan fluctuantes y sí, tan poco predictivos que en definitiva nos empujan a tomar una determinación propia, ahí va, bien, perfecto, ¿sí? ahí quedó clarito, bien, sí, sí, ¿Ves? Ahora, sí, si por ejemplo
nosotros tuviéramos referentes que fueran una maravilla en la predicción, que fueran una maravilla en la determinación del programa de acción, ¿sí? Entonces yo me relajo en mi definición particular porque hay un líder que está determinando el rumbo de todos y pareciera que lo hace muy bien, porque las cosas que dice predicen a las realidades que vienen después. Entonces, como vemos que hay una relación entre los dichos y los hechos, entonces yo me relajo en mi definición particular porque no es necesaria, porque hay un líder que lo está haciendo. Pero, ¿qué pasa cuando esos líderes tienen cada uno una opinión distinta? ¿Sí? Cada médico una opinión distinta, cada político una opinión distinta, cada economista una opinión distinta. ¿Qué termina pasando conmigo? Tengo que tomar una determinación propia política, una determinación propia médica, una determinación propia. ¿Por qué? Porque no tengo referentes, porque cada referente dice algo distinto. ¿Está? Entonces, como lo voy a hacer particularmente, ahí está la magia de esto, ¿no? Como lo voy a hacer particularmente, primero lo voy a hacer espantoso, ¿sí? Me voy a dirigir a mí mismo políticamente espantoso, porque claro, estoy aprendiendo. Me voy a dirigir económicamente espantoso, porque claro, estoy aprendiendo. Pero como lo voy a hacer particularmente, voy a aprender de mi experiencia espantosa anterior. ¿Ves? Y ahí va dándose este tema como mi aparato psíquico se empieza a trabajar particularmente en todas las áreas. Uh-huh. ¿Está? En definitiva, globalmente, ¿qué es lo que termina pasando? Mejora la economía, mejora la política, mejora la medicina. ¿Por qué? Porque cada miembro de la sociedad ha tenido que autodeterminarse. Claro. Entonces, no va a estar mirando lo que dice esto, lo que dice aquel, lo que dice aquel. Va a estar teniendo en su cuerpo propio, en su vida propia, los errores, los ensayos, y como son propios, ahí va el error, falla, falta, mejora. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy siguiendo la receta de alguien y el postre me sale mal, yo no puedo mirar el error porque no fue mi error, yo seguí una receta. Claro. ¿Está? Entonces no entiendo cómo conectan las cosas. Claro, sí, es fundamental. Entonces, no hay forma que yo pueda valorar un error en una mejora si yo no formé parte de la fundación de cada instancia de determinación. No, yo copié y pegué y salió mal. Y si copié de vos, la culpa la tenés vos. Si copié de vos, la culpa la tenés vos. Y si copié de aquel, la culpa la tiene aquel. En definitiva, como nadie asume particularmente cada paso que da, nadie puede mejorar cada paso que dio. Claro. Y no, porque se busca en los referentes. Y este camino nos lleva a referencias. Porque como vos decís, si yo voy ensayando, me voy equivocando, voy a tener más referencias. Que salió mal en esto, que salió mal. O sea, pongámosle a una torta y bueno, me olvidé de comprar los huevos y la hice sin los huevos y salió bajita. Y así voy a ir incrementando y en algún momento me va a salir una buena torta, pero cada fracaso, cada fallo me dio referencias, o sea, incrementé nociones. Yo ayer volví a ver una película que es La familia del futuro, que es muy buena, muy vieja también, sí. y a mí siempre me emociona, porque cada fallo dio el paso para un mejor futuro. O sea, cada fallo, porque en cada fallo estuvo presente qué es lo que no estaba en ese prototipo. El prototipo como ensayo a algo que puede ser mejor. Y esta bisagra que estamos saliendo de los referentes nos vuelca a una definición mucho más genuina de nosotros, porque al estar en referencias externas y referentes externos, vamos a un ritmo muy separado de lo que nuestra biología, nuestro cuerpo, nuestro interés puede.
vamos a los tirones. En cambio, cuando empezamos a ensayar en un foco particular, podemos desarrollarnos mucho más lento, mucho más pausado, mucho más orgánico con nuestra percepción. Como decís, con el zafarrancho que salga al principio, pero un zafarrancho propio. Sí, pero es importantísima la fase de diferenciación. Eh, Me parece como que me retrotrae a la infancia, ¿no? Cuando el niño se necesita diferenciarse de la mamá, de yo no soy vos, soy yo, y te dice todo que no, vos le ofreces y te dice no, 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 no soy vos, te está, ¿no? Le estamos diciendo eso. Esta cosa de primero diferenciarse para después poder interactuar porque, y desarrollar esa particularidad, porque si no está esa fase de diferenciación, porque primero es como que está esa unidad, se necesita la diferenciación para poder lograr estar en comunidad. ¿No? Eso, mientras hablaban, se me presentaba. Sí, 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 es muy bueno y me hacías acordar que muchas veces se dice, cuando son niños chicos, cuando son grandes, problemas grandes. Y si nos asumimos que somos chicos en el manejo del psiquismo, que vamos aprendiendo a esa diferenciación, los desafíos van a estar más acordes. Ahora, si nos sobrevaloramos y creemos que tenemos más manejo de algo que está en construcción, obviamente que los desafíos nos van a dar miedo, porque la verdad que nos van a dejar paralizados, sino porque estamos viendo como que podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer. Entonces eso a mí me ayuda bastante en el día a día, decir, bueno, no, este es mi alcance, aunque sea pequeño y aunque tenga mis fallos, los puedo observar, pero cuando uno se sobrevalora, no puede dimensionarse. Eh, Está muy bueno eso, porque eso eh, hace a la construcción del dominio. Y la construcción del dominio es súper importante para poder estar anclado en la realidad. Sí, y está bueno, Alex, si podés abrirlo, cuando te referís a dominio, es como una dirección, como pasa en internet, a la forma que yo tengo de conectarme con ese sitio, y no al dominio hacia con otros o a dominar una situación, Pero es sino a poder ubicar. el lugar del dominio, si está colocado en el autodominio, o sea, en el dominio de mí mismo. Entonces, el dominio de mí mismo, ¿cómo se construye? Se construye a partir de mi pasado. Entonces, si yo soy dueño de mi pasado no es dueño de mí, yo soy mi dueño de mi pasado. Entonces ahí entro en dominio. ¿Sí? Dominio, ¿por qué? Porque mi pasado me sirve para poder medir mi progreso. Me sirve para poder guiarme en los errores que tuve, en las deficiencias que tuve, cuando las puedo aceptar y salir de mirarme comparado con una fantasía, ¿sí? Claro, la fantasía siempre va a ser más grande, la realidad va a ser más chica, pero si yo logro comprender que esa diferencia de magnitud que yo pierdo por un lado, la gano por el otro. ¿Sí? La pierdo en la imaginación, pero la gano en la realidad, porque es más consistente el dominio que voy a obtener sobre mi propia vida. Entonces, esa es la ganancia. ¿Sí? Pierdo en la imaginación, pero gano en la realidad. Esa es la transferencia que tengo que procesar. Psíquicamente, psicológicamente y después adentro de mi mentalidad, para que todas mis descripciones sean no con ese nivel de autorrechazo, sino con ese nivel de autoaceptación real de la posición real que estoy obteniendo en mi vida real, ¿no? Entonces, ahí es donde voy creciendo porque evidentemente voy a ir mejorando día a día. ¿Por qué? Porque voy a entender, así como la Tierra, que siempre el pasado es peor y el futuro es mejor.
¿eh? Ale, ¿el dominio tiene que ver con el control y con el autocontrol, con el control interno? A ver si podemos Em, desmenuzarlo un poquito, el tema del dominio, para también Mira, sacarlo vamos a poner el punto donde todo tu organismo entra a funcionar como una unidad a pesar de tener partes. Sí, Entonces, esas partes, en función de esa totalidad, empiezan a tener control. Yo puedo controlar mi brazo y lo puedo mover. Puedo sí, controlar a mi pierna y la puedo mover. ¿Está sí. bueno o malo el control? No, está ¿Ya? Está bien, buenísimo. claro, Porque si yo soy una unidad biológica que tiene partes, esas partes arman una composición. Entonces yo hago que controlo un brazo con el movimiento del otro y los dos toman una cuchara, ¿me entendés? O sea, sí, y el sí. plato, y entonces yo estoy coordinado. Claro, da funcionalidad, sí, Entonces, sí. entonces el control es bueno. Ahora, cuando yo quiero meterme en el organismo de otra persona y controlarle el brazo, y controlarle la pierna, y controlarle no sé qué, estoy perturbando a este proceso adentro de la otra persona, que es una unidad y que tiene partes, y que para poder coordinarse se tiene que tener referencia a sí misma. Claro. ¿Está? Entonces, el tema es las esferas del control. Ujú, ahí va, ¿Mm? claro, las distintas esferas. Por eso ¿Sí? al principio viste que mencionábamos esta cosa del control externo, de querer controlar el Sí, afuera, ¿no? Y este sí. control, autocontrol, control interno, funcional, ¿no? Y cuando Ujú. vos dijiste recién esto de querer controlarle a otro, a veces puede darse que ese control se hace a través de las críticas. Control sin conocimiento del funcionamiento de las cosas como están y Ujú, por qué las cosas funcionan como funcionan. No me claro. gusta el resultado Ujú, y quiero controlar el resultado sin comprender el proceso, claro, ahí va. Ujú, ¿sí? Entonces, este, ¿quiero controlar la economía o la quiero dominar a la economía? Porque si yo la quiero controlar a la economía, empiezo a poner reglas que después terminan obteniendo el resultado opuesto del esperado. ¿Por qué? Porque no domino el tema. Y lo quiero controlar sin dominarlo. claro, ¿Sí? En claro, cambio, si yo domino la economía, entonces lo que va a suceder como consecuencia es que la puedo coordinar. Porque la clave está en la coordinación. En el dominio hay coordinación, pero en el control no hay dominio, no hay coordinación. claro. Entonces, los fallos es por la descoordinación, por la falta de dominio en el tema. Sí, ¿Mm? bueno, uno normalmente dice ese tema no lo domina, pero lo tenés así como Claro. muy superficial la frase. Exactamente, pero si nosotros miramos lo que estamos diciendo y le Ujú, echamos más conciencia, vamos a claro, ver una diferencia abismal entre dominio y control. sí, sí, sí. El dominio incluye coordinación y el control no. O sea, el control tiene que estar como una especie de componente del dominio. Si el control es un componente del dominio, entonces va a funcionar eh, formando a esa coordinación. Claro, Ahora, si se me salta la escala y el control o sea, no incluye el dominio, no lo incluye, entonces va a favorecer una descoordinación aún mayor de la que había. claro. Claro, claro, porque no se registran las determinaciones de cada parte. No se registra nada. O sea, cuando eh, Realmente. eh, yo quiero controlar un área que no domino, voy a empeorar esa área, no la voy a mejorar. Ahora, si yo quiero controlar algo que domino, yo voy a mejorar la coordinación de esa área.
Claro, Ahí va la sobrecalificación. Es cuando yo quiero controlar algo que no domino. claro. Y bueno, yo en esa película detectaba ayer este, que este personaje que echa la culpa al otro porque perdió su gran suceso de la vida y queda en una victimización continua y quiere controlar este, el futuro del otro y quiere arruinarle la vida al otro porque quiere tener un control sobre algo que no conoce, la víctima se sobrevalora en cierta forma. Porque uno piensa que una persona que se describe incapaz de, pero a la vez ejerce control sobre otros, porque empatiza con esos defectos, como diciendo, mira lo que la vida me castigó, en realidad no es clasificarse ubicándose, es sobreclasificarse, porque está sobredimensionando el hecho para que los demás le tengan cierta empatía. O sea, a la víctima muchas veces se la pone como una persona que se descalifica y en realidad está sobrecalificando el hecho que le pasó, como que es la totalidad de lo que le afectó en la vida y por eso no puede incrementarse. Eh, Muchas, el tema es que el error, que es un tesoro, el error es un tesoro porque regula las proyecciones. Entonces, una vez que el error se imprimió, se convirtió en una falla, y si vos no tenés el error que te llevó a esa falla, vos no podés arreglar el error. Remendás la falla y volvés a hacer una más grande, porque el problema está en el error, no en la falla. La falla te está ayudando a reparametrizar el error. Entonces, tiene que haber un vínculo con qué cosas me llevaron a qué otras cosas. ¿Cómo llegué a la falla? Si la culpa la tiene el otro, yo estoy prendido fuego, estoy condenado a repetir lo mismo. claro, claro, por eso digo, el rol de la víctima me lleva a generar obviamente una Mm, recurrencia y además un incremento donde no, donde se va a retroalimentar la víctima y no hay una mejora para la persona que habita ese rol. claro, claro. Ujú. Para tenerlo también visto en esa determinación cuando, bueno, encaramos un hecho de la realidad, al determinarnos como parte nada más, podemos ser responsables, podemos empezar a ver el error y podemos medir esa falla. Claro. Eso está bueno esto que dice Moni, de ver las diferencias, porque si no está todo muy pegoteado, o sea, mismo en la sociedad, eh, cada vez tiene más derecho, por ejemplo, la víctima a reclamar, pero no a ser consciente de lo que pasa. O sea, puede reclamar más porque se siente, porque es un espacio, una minoría o porque es algo, es un sector afectado, vulnerable, entre comillas, pero no a que se desarrolle. Mm, Entonces queda como bueno, ese escenario que no se apropia de qué error. Entonces se termina manejando desde afuera y bueno, como vos decías, o con una asistencia social o con algún castigando a alguien, pero en definitiva queda igual. Porque lo que pasa es que si no se desarrolla la conciencia, no hay degradación solamente. Claro, claro. Quería dar un ejemplo Mm, en eso, que empieza a haber más degradación y no, y decís, bueno, sí, mm, se los está haciendo más. Y en realidad, como se le está haciendo una asistencia solamente de un punto, él termina siendo degradado cada vez más, y más, porque bueno, va a requerir mucho más asistencia y la persona nunca se empodera, nunca se determina. ujú. Yo lo que noto es que hay mucha necesidad de que cada uno amplíe la tolerancia propia, la tolerancia hacia sí mismo, ¿no? Para poder atravesar todas estas fases, porque cuando uno entra en Ujú. autoexigencia, ¿no? Cae automáticamente en el autorrechazo Exacto.
exacto. Entonces, me parece Porque estás incluyendo variables que sí, tienen que ver con opiniones externas que no claro, dominan la situación interna. claro. Entonces, no pondera el alcance real de mí mismo. Pero bueno, si yo mismo no lo pondero, ¿cómo lo pienso que lo va a ponderar el otro? Claro, por eso digo la tolerancia con uno mismo, y bueno, y eso también te lleva a poder generar tolerancia con los demás, ¿no? Con los otros, realmente, porque si no estamos en un tira y afloje Sí, permanentemente, ¿no? exacto, Yo no me entiendo exacto. a mí, no te entiendo a vos, no entiendo a nadie. Mm, Eh, Sí, mucho más resentimiento también hacia los otros, o sea, incrementa eso, por no haber tolerancia hacia con uno mismo. Sí, resentimiento y las críticas, ¿no? Esa cosa de Claro, criticar al otro y todo el tiempo y de estarle mirando lo que tiene que corregir, lo que tiene que hacer, lo que que no me banco y, y bueno, y yo pretendo que me tengan tolerancia, pero yo no me la tengo. No sé. pero este es el primer error más básico de todos, va a ser esto de que voy a aspirar a que el otro sea un clon mío. Y este error Claro, es inevitable, ¿sí? Es como decir el pecado original, ¿no? Quiero que el otro sea un clon mío. sí, Y la realidad le está dando una licencia al otro para hacer una interpretación de la realidad. sí, sí. Y la realidad claro. se Esto de enriquece con sus imágenes y diversas semejanzas. interpretaciones. Entonces, querer que el otro sea un clon es confundirme con que yo soy la realidad. Y la realidad lo que tiene es muchas partes que necesitan tomar específicamente, así como en nuestro cuerpo las células, una función distinta. Porque ese distinto es complementario de otro. Entonces, si todas las células del cuerpo se volvieran idénticas, nosotros seríamos una masa amorfa que no podría hacer absolutamente nada, ¿sí? Porque Sí, todas las células de nuestro cuerpo serían idénticas. Entonces no tenés cara, no tenés ojos, no tenés pie, no tenés uña, no tenés nada. O a la realidad, imagínate, si nos hace caso de que todos fueran clones de nosotros. Sería un sí, desastre. sí, sí, además que, bueno, vos en alguna vez lo nombrás en un video o algo, como que, bueno, ese es el conflicto del cáncer. Una célula le dice, tenés que ser igual a mí, y empieza a repetirse en un área y al final no, o sea, es dañino, porque pierde Claro. virtudes de lo diferente. Claro, claro. Cuando empezamos a ver las cosas en un marco distinto, donde yo no me tomo como unidad de medida, sino como unidad de filtro, ¿sí? Entonces dejo la realidad que ocupe su lugar y yo ocupo el mío. Y me ocupo de mi marco de especificidad, mi limitación, que va a conducir a que si a que si la reconozco esa limitación, puedo empezar a reconocer las limitaciones de los demás. Entonces no me pongo en un nivel de sobreexpectativa ni conmigo mismo ni con los demás. ¿Qué Entonces, ¿qué sería a nivel pasa? de filtro, Ale? Te filtro porque en definitiva cada modelo de nosotros tiene que ser un filtro para poder desplazarse del límite hacia el alcance. Ujú. ¿Sí? Yo entiendo cuál es mi límite, entonces hago un mejor ejercicio de mi alcance. Bien. Porque a veces ¿Sí? filtro se toma, bueno, voy filtrando lo que dejo entrar, lo que no. Y eh, sí, claro, por eso, si yo ok, tengo una expectativa que está en mi límite, la dejo en el límite. Si tengo una claro, expectativa que está en mi alcance, la dejo en mi alcance. Mi sistema no se bien, sobrecarga. claro. Esta entra, esta está allá, bueno, me relajo. Claro, Está lejos. claro, Ok, claro, porque voy a encontrar que hay otra persona que tiene a su alcance lo que yo tengo en el límite. claro. Y voy a encontrar otra persona donde tiene en su límite lo que yo tengo en el alcance. Entonces me voy a poder coordinar mejor o me voy a poder coordinar peor. Me voy a poder coordinar mejor. Sí, 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 Claro. sí.
Bueno, ahí tendría una lectura de cooperación. ¿Cómo hace el sistema, Claro, o sea, el sistema orgánico nuestro? O sea, el riñón coopera con las vías urinarias, con todo el sistema, con los pulmones, o sea, son todas funciones totalmente distintas, pero todas cooperan y se complementan. Y lo que hace el corazón no lo hace el pulmón, y lo que hace el riñón no lo hace el intestino. Pero ese es importante de los filtros, como que, bueno, no tengo que ser todo. O sea, nada más siendo una parte ya es importante, revalorizar la parte. Claro, porque la totalidad me va a dar mayor interacción entre todas las limitaciones. Y en definitiva, todas las limitaciones interactuando logran alcances que jamás podrían ni soñarlos particularmente. claro. Ujú. Y sí, ¿Ves? Entonces, este es wow, es muy grande, es muy grande, es al revés de nuestra imaginación, que mientras más me sobredimensione, más poderoso voy a ser. Sí, más poderoso, menos virtuoso. claro. Ujú. Porque, porque la virtud no tengo que hacer un esfuerzo, es natural, igual que el Claro, defecto. El defecto yo no tengo que hacer un esfuerzo, es natural. Entonces, si yo aplico el mérito al defecto, la virtud me va a crecer. Ahora, si yo aplico el mérito a la virtud, entonces se va a degradar. Sí. Estaría bueno Porque, diferenciar eso de virtud claro, y poder, porque para que la gente tenga el, claro, porque se el, confunde quizás socialmente. bueno, virtud y defecto son posiciones específicas que conversan con mi inconsciente y hacen que mi consciente funcione de determinada manera. Entonces, eh, por defecto soy virtuoso, ¿sí? Porque es una cualidad natural, es una cualidad nata, tiene que ver con una estructura de base. Entonces, de pronto vamos a ponerlo en un futbolista, ¿no? Patea la pelota y wow, parece que hubiera entrenado 30 años y sin embargo tiene 6 años la persona, ¿sí? Pero ¿cómo puede ser si no entrenó? ¿Ves? Entonces hay una estructura nativa que tiene al alcance determinadas habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona trabaja sobre sus defectos, mejora sus virtudes, porque están relacionadas. Defectos y virtudes forman parte de una misma construcción. Entonces, trabajar sobre el defecto incrementa la virtud, pero lo hace naturalmente. Entonces vos no te volvés más virtuoso. O sea, vos desarrollás el defecto y la virtud te va a empezar a cubrir un montón de campos naturalmente. claro, hace un extendido. Claro, naturalmente, Sí, naturalmente es sí. algo que te va a llegar por el sonar que tiene que ver con el contexto y la estructura espaciotemporal que te contiene. Es algo que forma parte de nosotros. Entonces, el autorrechazo del defecto es justamente lo que te hace impedir que las virtudes crezcan. Claro. Claro, porque las desatendés en sí cuando hay un autorrechazo, no Claro, las querés ni ver. exactamente, pensás que no están conectadas y están recontra conectadas. Encima, cuando lo miras objetivamente, es tan obvio que te da esta vergüenza tú no haberte dado cuenta. ¿Sí? Sí, Entonces hay un argumento, no es masoquista, de ocuparte del defecto. No es masoquista, es que detectaste la conexión entre el defecto y la virtud. sí, 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 sí. Bueno, yo puedo contar que cuando estudié educación física, o mismo ahora que estoy estudiando programación, fueron, a ver, educación física en mi vida, por más que tenía otros, el interés de la educación siempre estuvo, pero en lo físico,
yo era reojota en un montón de deportes, o sea, confundo mucho la lateralidad, la derecha y la izquierda, pero al ponerme en disposición de blanquear mis errores, me hizo que después, el día de mañana, cuando doy clases, tenga una contemplación mucho mayor a otros que tienen defectos y incrementé mucho más mi coordinación motriz. O sea, la coordinación motriz que tenía en la adolescencia no es la que tengo ahora. Y uno dice, bueno, cuando sos más grande la coordinación motriz va en decadencia. No, al revés. O sea, tengo más conciencia de mi coordinación. Entonces, cada vez fui mejorando y lo mismo me pasa con programación. Soy una persona totalmente desorganizada y la programación me busca una estructura, una organización, un método. Y yo lo veo en mi vida diaria, que de a poquito, muy de a poquito, tengo mejor orden. pero a medida de que me puse a atender sabiendo cuáles eran mis defectos y no rechazándolos, aceptándolos. Lo pongo en ejemplo porque muchas personas dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y atender los defectos de diversas formas, o sea, pongo de ejemplo con la educación física o con la programación, pero con cualquier cosa se puede hacer cuando uno le se pone a vista estas cuestiones que uno nota cierta dificultad, que ahí hay una riqueza muy grande, porque ahí está el producto bruto, o sea, después se transforma en un diamante, pero primero tiene que relacionarse con ese aspecto de carbón, que tiene una riqueza. O sea, mismo la Tierra hace eso, tiene riquezas brutas. ¿Para qué las tiene? Exacto. Y aparte, la dinámica espaciotemporal de la Tierra, que siempre en el pasado es peor y en el futuro es mejor. Entonces, si no tomamos eso como construcción psíquica de la Tierra y nos nutrimos con esta idea, entonces yo acepto que en el pasado fui peor. ¿Está? Ahora, cuando nosotros tenemos una lectura imaginaria, va a pasar esto. En el pasado fui mejor y en el futuro soy peor. ¿Sí? Esta gente que habla de la reencarnación, que en una vida anterior fue, no sé qué, Napoleón, Antonieta, lo que sea. Y ahora son, nada, una persona común y corriente. Entonces, ¿cómo es? No, en el pasado peor, en el futuro mejor. Eso es adoptar al defecto como herramienta al alcance. Porque vos te das cuenta que en la composición espaciotemporal estás en una degradación, no en una mejora continua. Entonces no adoptás el patrón del entorno, Claro. adoptás el patrón de tu imaginación. Entonces estás en degradación. Entras a hablar de tu pasado, hiciste cosas maravillosas. ¿Qué estás haciendo ahora? Pelando papa. ¿Cómo es entonces? Claro. ¿Está? Entonces, todo adoptar la composición de la Tierra nos conviene. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que en el pasado fuimos peor. Pero cuando logro tragar esa píldora y que no me envenene por el autorrechazo, tengo por seguro de que voy a ser mejor mañana que hoy. Claro, sí. Sí, ¿Y por qué? No, porque yo porque estoy tomando los parámetros de la Tierra porque evidentemente tiene una conciencia más grande que la mía. Está. Claro. Ayer fue accidente, hoy es belleza. ¿Cómo puede ser? Tierra. Claro, pero trabaja sobre sus defectos continuamente, no los esquiva, no los esconde. Entonces, tiende a la mejora continua. O sea, ahora hay un sismo y no hay un tsunami. ¿Cómo es esto? ¿El agua sabía que la Tierra se iba a mover? Entonces están conectados. ¿Y qué es lo que los conecta? Y sí, evidentemente que sí. Los elementos tienen propiedades que nosotros todavía no alcanzamos a comprender. Claro, tal cual. Creo que dentro del volcán, también, o sea, se ubica ahí, listo, no impacta en una zona que puede destrozar, sino en una zona de absorción. Así es, en esa zona de absorción. Bueno, chicas, hablando de absorción, un programa para ir absorbiendo lentamente.
hemos ido transcurriendo desde el miedo, pasamos por el control, por el dominio, por las fallas, para emisión número 40 está muy, muy completo, ¿no? ¿Qué te parece, Ale, para el final de esta emisión 40? Así ya vamos cerrando. Bueno, creo que a veces los panoramas nos asustan porque se ponen muy negros, pero yo creo que la realidad dispone de resortes y de recursos que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar. Y entiendo que todo esto es para la mejora nuestra, ¿no? Creo que nuestra especie se está desarrollando en un esquema donde la realidad le está conduciendo para que mejore, ¿no? Ahora, nosotros nos asustamos porque venimos de un esquema de pura fantasía, y entonces entrar ahora en coordenadas mucho más reales asusta, ¿no? Pero bueno, yo creo que toda etapa nueva asusta y simplemente es nueva, ¿no? Y si la Tierra la está coordinando va a ser mejor. Claro. Uh-huh. Porque eso es lo que hace continuamente, mejorar su pasado. Ella asume que en el pasado fue peor. Falta que nosotros empecemos a hacer lo mismo, aprendiendo de ella. O sea que no dejemos de ser, sino que incluyamos a la Tierra como benefactor y nosotros como beneficiarios, y empecemos nosotros a ser benefactores también como ella, ¿no? O sea, quiero decir, expandir el beneficio hacia otra generación, especie, construcción, porque nos volvemos parte de la Tierra, entonces nos volvemos benefactores como ella, no beneficiarios eternos, inmaduros, ¿sí? De destruir aquello que ni siquiera comprendemos. Espectacular, Ari. Bueno, con la frase de esa película, camina hacia el futuro. O sea, vamos caminando, tranquilos, paso a paso. No corre, camina, no vuela, camina. No, camina. Porque es anatómico. No, a mí, ver esa película cuando la vi con mis hijas, eran chiquitas, las dos se querían sentar al lado mío, entonces tenía una al lado de un lado y la otra del otro. Y yo vi la película y no podía parar de llorar, las nenas me miraban y no entendían nada. Se había ido toda la gente del cine y yo seguía llorando, no podía parar. Así es. La calle, la avenida que cruzamos caminando y yo lloraba y no decía y encima tampoco le podía explicar a ella todo lo que la película me había dado a mí, ¿no? Claro. Una conexión tan profunda con esto que ahora estoy describiendo con mucha más capacidad, ¿no? Pero en ese momento era la impotencia de poder expresarlo, pero sí el recibir todo el tiempo el mensaje. Que ahora es potencia de expresión, así que te agradecemos profundamente todo el trabajo meritorio, porque gracias a atravesar todo eso ahora, ¿no? Estamos pudiendo establecer esta comunicación radial con tantas personas de tantos lugares a los que les va llegando estas pequeñas semillas, ¿no? En cada emisión, así que buenísimo. Sí, nos describe el camino de beneficiario a benefactor, porque hoy por hoy Gale está haciendo un canal de benefactor para la escucha de todos. Así que muchas gracias, Moni, gracias. Bueno, igualmente gracias ustedes, chicas, igualmente ustedes que me dan la chance de poder compartir este entorno tan activamente. Y bueno, y se da esta maravilla del complemento, ¿no? Sí. Al ver nuestros límites, nos vamos complementando.
sí, sí. Y se extienden nuestros alcances. Así que ahí va. De a poco, caminando. Caminando, pero a ojos vista está que Ale, todo el mundo se saca el sombrero con tus explicaciones, que les llega, que las comprenden y que están tan, tan, tan agradecidos. Así que igual Pero que nosotros. eso tiene que ver con la interacción. Claro, Si yo no tengo interacción, no hay posibilidad de que se desarrollen esas descripciones. O sea, porque si esas descripciones ya estaban escritas en un archivo, entonces ¿por qué no las dije así desde el principio? claro. ¿No? Bueno, pero dejas más claro lo que es ser parte, porque vos te asumís Eso. como una parte. Claro, 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 claro. Y justamente si me coloco en la totalidad, dejo de ser parte y entonces dejo de ser útil para la totalidad, que no soy yo, evidentemente. Actores de reparto, estamos diciendo. Sí. Sí, los artistas van a tener que sufrir mucho para poder aceptar esto, porque siempre queriendo el protagonismo, El ¿no? protagónico. Y en la realidad es actor de reparto, porque eso es donde la realidad se expresa a través tuyo. Entonces el nivel de coherencia es de la realidad, no es tuyo. Tuyo es que vos estás compartiendo ese ser parte, y eso es lo más hermoso. Y es justamente por esa limitación que se vuelve más específico, más definido, más claro, más al alcance. Así es, ejemplos vivos de algo presentes y contentísimos de este encuentro del día de hoy, chicas. Muchísimas, pero muchísimas gracias y muchísimas gracias a la audiencia que bueno, que va a estar escuchando esta emisión.